Primera de Corintios 10, y la semana pasada comenzamos el tema de lo que es el legalismo, la gracia y lo que es la libertad. Y hoy vamos ahora a ver ya el legalismo por sí mismo, luego vamos a hacer un enfoque sobre lo que es la gracia de Dios y luego vamos a hacer un enfoque sobre lo que es la libertad cristiana, para poder comprender cómo estas tres áreas de la vida mezclan en nuestro diario vivir. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23, nos dice la Biblia lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Versículo 30. Y si con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo por la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que bendiga esta lección. Señor, te pido que me des tu poder para enseñar tu palabra, y te pido, Señor, que hables a corazones. Te pido que aún podamos comprender más por qué nosotros como cristianos debemos de ser diferentes. Y Señor, yo te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vimos la semana pasada la introducción y es bien importante comprender lo que es la introducción a esta lección, porque hay tantas cuestiones, tantas cosas que botan, tantos pensamientos sobre qué tanta libertad tiene un cristiano y qué puede hacer, qué no puede hacer. Y es bien importante, si no estuvo el domingo pasado, que luego lo vea en YouTube para que tenga el cimiento de lo que hemos visto, porque entendimos que el legalismo no es necesariamente ser conservador. Eso es lo que el mundo liberal y el cristianismo progresivo quiere decir, que si un cristiano cree en separación ya es legalista, pero eso no es una aplicación correcta de lo que es un legalista. Vimos los factores que contribuyen al dilema. Hablamos de que algo que ha afectado el vivir una vida separada han sido iglesias que sobreenfatizan ciertos principios de conservatismo y quizás los aplican mal. Yo he ido a iglesias donde tienen buenas convicciones, el problema es la actitud detrás de cada convicción. Y lo que nosotros queremos tratar de proyectar es un cristianismo conservador, pero con una buena actitud. En otras palabras, no vamos a necesariamente maltratar a alguien simplemente porque piensa diferente. Es mejor modelar un cristianismo que otros quieran copiar, no tanto andar siempre enojados, ¿verdad? Y uno puede malentender que los fundamentalistas siempre tienen que andar enojados. Y no ese es el caso, es al revés. Creo que podemos ser personas con gozo, a pesar de que estamos en una lucha contra este mundo y que queremos ser un poco diferentes por lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas. Hablamos la semana pasada que no es nuestra meta simplemente conformarnos a una imagen externa. Nuestra meta no es ponerle corbatas a los hombres y vestidos a la mujer. Esa no es la meta. La meta es ser conformados a la imagen de Cristo. Y para que el mundo no gane la batalla en su corazón, porque es fácil ser conformados a la imagen del mundo. Lo vemos como películas y aún ciertos artistas afectan el estilo de vivir de cristianos porque son moldeados a esa imagen. Nosotros tenemos que buscar ser moldeados y conformados a la imagen de Cristo. Esto obviamente sucede de corazón hacia afuera. Ahora, hoy vamos a enfocarnos un poco de cómo hay cristianos inmaduros que creen que todo es por dentro. Y hay fundamentalistas fariseos que piensan que todo es por fuera.
Lo que estamos tratando de hacer como iglesia es tratar de vernos en el centro para poder comprender que es bien importante tener un corazón para Cristo, como de igual forma vivir para Cristo. Entonces no vamos a estar satisfechos con decirle a la gente que nomás amen a Dios. Tenemos que decirles qué significa amar a Dios. No les vamos a decir a las personas, aléjate de lo malo. Tenemos que decirle qué es lo malo. Pero hoy en día no hay personas que no quieren confrontar a esta cultura con sus maldades por miedo de cómo van a reaccionar o que se ofendan. Y recuerden, todos están buscando un cristianismo fácil, sin sacrificio, sin demanda, y tristemente la mayor parte de los creyentes hoy nunca cambian sus vidas. Entonces la pregunta grande es si Dios está operando en nosotros, debe de haber una progresión hacia lo que Dios está haciendo, no ser la misma persona por 3 años. Entonces, cuando hay jóvenes, por ejemplo, que no tienen cualidades de cristiano, pero tienen mucho tiempo en el cristianismo, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no ha visto cambios en su vida? ¿Por qué no hay fruto en su vida? ¿Por qué hay tan mal testimonio? ¿Por qué hay adultos que siempre batallan con la misma cosa? Entonces, la respuesta obvia es que en tiempo quizás pararon de caminar con Dios, y con tiempo no ha visto la gracia de Dios moldeando y moviéndose en la vida de cada individuo. Entonces hay factores fuera del fundamentalismo, hay factores dentro del fundamentalismo. Nuestra meta otra vez para la Iglesia Bautista de Hermosillo es comprender por qué debemos de ser separados. Y les he dicho que no en todo necesariamente vamos a poner la misma línea, pero sí es muy importante comprender el cimiento de por qué no hacemos unas cosas y por qué sí hacemos otras cosas. Es bien importante poner eso. Entonces, vamos a entrar a la lección, y quiero que vean número 1, por favor, conmigo. Veamos legalismo. Vamos a tratar con este tema ahora, de lo que es el legalismo. Muy bien, para traer una definición correcta a esto. A mí me da risa porque muchas veces hablo con personas de diferentes denominaciones y ustedes son legalistas. Yo siempre me río, le digo, oye, estudia bien la Biblia, porque eso no es un legalista. El hecho que yo no voy al cine o que yo no escucho música mundana no quiere decir que eso me constituye un legalista. Si yo dijera que eso es necesario para ser salvo, entonces eso me hiciera legalista. Pero nosotros no creemos que tenemos que hacer eso para ser salvo. Incluso, vean primero en sus notas, la posición bíblica es agregar la ley como condición para ser aceptado por Dios. Y nunca se le olvide eso. En Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin la obra de la ley. Y no podemos agregarle la salvación, no podemos quitarle la salvación es simplemente por gracia. Y nosotros no argumentamos con aquellos de afuera, porque si no tenemos cuidado, hermanos, aún nosotros podemos confundir todo el plan de salvación. Jesús le dijo a los pecadores, vengan como son, todos los que tienen sed, vengan. Eso es para ser salvos. Pero nadie que se encontró con Cristo salió igual. En otras palabras, hay cosas que Dios nos va a pedir que rindamos y vamos a continuar caminando con Él. Hay cosas que vamos a tener que rendir a sus pies si vamos a continuar con Él, pero la salvación es gratuita para todo mundo. Quiero que veamos segundo, por favor. ¿Cuál es el asunto entonces? ¿Cuál es el asunto? Y por espacio en sus notas, lo siguiente nomás va a aparecer aquí en la pantalla, así que si hay algo que le interesa, anótelo. Pero ¿cuál es el asunto en sí? Quiero que vean primero, y esto, como les digo, va a estar nomás en la pantalla. Iglesias fundamentales han sobreenfatizado negativos en su conducta cristiana. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando estamos tratando con diferentes iglesias, o más bien tenemos que comprender que un día, tarde o temprano, van a estar hablando con alguien y van a tener un mal sabor de lo que es una iglesia fundamentalista. En este caso, nosotros nos identificamos con una iglesia fundamentalista. Pero no todos los fundamentalistas son sanos en su mente. Hay gente con las que yo nunca invitaría a predicar aquí, porque el espíritu de ellos se me hace que no es un espíritu que concuerda con el amor de Cristo. Entonces yo nunca voy a traer a alguien aquí a nomás insultar a medio mundo pensando que eso es predicación bíblica.
A la misma vez, lo que yo sí les quiero decir es que hay un factor que quizás sí comienza a afectar y comienza a desgastar, porque regularmente las iglesias fundamentalistas tienen una cierta estigma sobre ellos, o un testimonio falso de que lo único que queremos hacer nosotros es, ¿verdad?, transformar a gente externamente. Segundo, hay otro asunto aquí, que muchos creen que el Nuevo Testamento enseña una amplitud más amplia o una latitud más amplia por medio de la gracia que lo que tradicionalmente es aceptado por los evangélicos. Entonces, a lo que estoy llegando a esto es que hay muchos que van a pensar, pues ya estamos en el Nuevo Testamento. Quiere decir que somos salvos por gracia, quiere decir que es más amplio ahora lo que yo puedo hacer que si estuviéramos en el Viejo Testamento. Y nomás deja pausar. Dice la Biblia que Dios nunca cambia. Muchas veces cristianos ven el Viejo Testamento como que sí es otro Dios. Y no comprenden que el Viejo Testamento es una sombra en principio de lo que el nuevo cristianismo, el cristianismo nuevo testamentario tendría que ser. Por ejemplo, no nomás porque Dios dio la ley ceremonial que la ropa de un hombre no debe de ser puesta en la ropa de una mujer, quiere decir que hoy ya eso es aceptado. No nomás porque lo dio en el Viejo Testamento quiere decir que Dios quiere ahora, pero antes no lo quería, que las mujeres fueran masculinas. Eso nunca ha cambiado. Dios nunca cambia. Y lo que es abominación en el Viejo Testamento sigue siendo abominación en el Nuevo. No es como que en un tiempo lo que es pecado ya no es pecado hoy. Entonces, pero hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de las iglesias progresivas, por no usar la palabra liberal, sino progresivas en su pensar, piensan que nomás porque estamos en el Nuevo Testamento ya nada importa, ya todo se vale, ya no hay líneas que poner. Pero también hay un tercer asunto. Se cree que bajo la gracia no podemos juzgar la conducta de otros cristianos, sino que los debemos dejar que establezcan sus propios estándares de vida. Entonces, el otro pensar es, y nomás piensen conmigo eso, tarde o temprano, usted le va a decir a alguien, ¿sabes qué? No debes de escuchar esta música, y ellos van a responder diciendo, ¿tú quién eres para juzgarme? Solo Dios me puede juzgar. Y es sí y no, nosotros eternamente no podemos juzgar, a como vamos a ver. Pero dice la Biblia que el justo juzga todo, amén. Nosotros estamos aquí para de todas maneras balancear entre lo bien y lo mal, y también poder repudiar las obras de la oscuridad. Esos son asuntos bíblicos. Entonces, nosotros no le podemos decir a alguien, tú cuando te mueras te vas a ir al infierno. Podemos decir, si te mueres en Cristo vas a ir al infierno, pero quién sabe, a lo mejor yo muero primero y esa persona sí es salva. No sé usted, pero yo muchas veces me pongo a pensar, cuando estemos en el cielo va a haber un personaje ahí que se llama Demas, y dice la Biblia que él se fue al mundo. Pero hay una pregunta, ¿habrá regresado él al cristianismo? No sé, ni usted sabe, nadie sabe. Solo conocemos de Demas su punto de caída, nunca sabemos cómo murió, qué pasó con él. Hay una curiosidad en mi mente que a lo mejor regresó a los caminos de Dios, no hay ninguna evidencia por eso, pero muchas veces tiramos la piedra como que se fue al mundo y ya nunca regresó. Quizás sí, a lo mejor no, lo vamos a ver allá en el cielo. Pero tenemos que comprender que hay cosas que simplemente no sabemos cómo va a funcionar otro. Déjales digo, yo he visto personas que se ven como que son peores nada. Amén. Los ves y piensas, no hombre, este hermano, esta hermana van a terminar bien mal. Y ves a alguien y piensas, no hombre, estos hermanos, qué bendición, mira cómo son. Y son los que se van al mundo, y los que se miraban mal son los que andan en fuego. ¿Sí comprendieron eso? Entonces, uno se sorprende de cómo las cosas van evolucionando. Hay otro asunto también, quiero que vean siguiente. Se cree, cuarto, que la gracia nos libra de todas las reglas hechas por los hombres para poder disfrutar la vida. Hay jóvenes muchas veces que, verdad, vivimos tan tristes porque no podemos hacer nada. Y hay tantas cosas que se pueden hacer como cristianos, tantas cosas. Amén. Pero muchas veces
por la inclinación ya del corazón, piensan que tienen que ir a antros o tienen que ir a ciertos lugares para divertirse. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo, retener lo bueno. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay otro asunto, quiero que veamos tercero, porque vimos cuál es el asunto, pero tercero, Charles Swindoll critica, Charles Swindoll, critica sobre palabras, o usa, palabras infladas de los fundamentalistas. Y como les dije desde el principio, estamos tratando con un libro que Charles Swindoll escribió, se llama Despertar a la Gracia. Y este libro es un ataque hacia el fundamentalismo tradicional, y por eso estamos hablando, él expresa su sentimiento que todo mundo tiene. Ahora, él usa palabras que los fundamentalistas son destructores de la gracia de Dios. Él dice en su libro que somos demasiados rígidos. Él dice que estamos sospechosos y negativos sobre cualquier asunto. Entonces, nosotros tenemos que dar una contestación a esto. Y es por eso que prefiero enseñar a la iglesia cómo comportarse y por qué lo hacemos, para que todos comprendamos de que no somos asesinos de la gracia de Dios. A lo contrario, la gracia de Dios nos enseña a ser piadosos. Pero tenemos que saber cómo tratar esto, porque hermanos, entre más tiempo pasa, cada joven que está aquí, cada adulto aquí, va a estar confrontado un día con esto. Que otro cristiano le va a acusar a usted que es legalista o que viene a una iglesia incorrecta, y muchas veces, como todos están inclinados a hacerlo mal, uno tiene que saber cómo contestar esas cosas sin emocionarse, sin preocuparse. No se tiene que alterar. Hay una explicación muy lógica de todo de lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero vean cuarto, por favor, porque hay muchos hermanos que tenemos que ver. Existe en nuestra sociedad una rebelión en contra de los estándares autoritativos de cualquier tipo. Es muy sencillo esto. Las universidades, hermanos, que quieren mantener un estándar académico son acusados de ser elitistas. ¿Sí lo comprendieron? Cuando su hijo no pasa un examen de matemáticas, ahí van las mamás a pelearse que por qué no pasó. Y la misma sociedad ahorita está rebajando todo, educación, todo, por no ser tan rígidos. Entonces, cuando alguien está tratando de subir el nivel académico, hay alguien que se va a quejar que, esto es demasiado extremo. Segundo, y otra vez, esto no está en sus notas, porque no hubo campo. La libertad cristiana, hermanos, para unos, prohíbe la aplicación de principios bíblicos a áreas específicas de la vida. Y es aquí donde usted tiene que aprender cómo usar principios bíblicos para aplicarlos en el año 2017. La Biblia no es muy anticuada, la Biblia aplica para cada generación. Y cada generación tendrá su lucha contra la cultura, y tenemos que aprender cómo poner raíces en las Escrituras para saber cómo vivir en este mundo. Entonces, esto lleva, hermanos, muchas veces a abrazar prácticas cuestionables, ¿verdad? Sin temor de reproche, porque al cabo es que nadie se les puede decir nada por su conducta. Tercero, déjales digo esto, se argumenta que reglas y regulaciones de la vida cristiana son solo opiniones humanas y no enseñanzas escriturales. Esta es una de mis favoritas cuando me la dicen a mí. Muy bien. Es que ustedes ponen puras reglas humanas y yo nomás obedezco a Dios. Ahorita vamos a ver eso, vamos a ver si es cierto. Pero eso es lo que dicen, que cualquier cosa que nosotros pongamos es del hombre y no de Dios. Ok, vamos a ver si es cierto. Gente que dice eso simplemente no comprende a Dios o no conoce a Dios, porque tienen una idea de Dios que ellos se han inventado, pero no conocen a Dios. Hermanos, hay cosas que yo todavía leo en el Viejo Testamento que Dios ordenó, que yo soy, wow, eso estuvo tremendo. Cuando va y le dice a Josué que vaya y mate a todos, a mujeres embarazadas, a niños y animales, esas son las cosas que el cristianismo de hoy quiere decir. Mi Dios es amor, pero no está comprendiendo que Dios también es justo.
y Él tiene que tratar con el pecado. Y hay aspectos de toda la soberanía de Dios, que hay cosas que no cuadran en mi mente, y además no tienen que cuadrar en su mente ni en la mía. Eso es lo que hace Dios, Dios. Si yo pudiera comprender todo de Dios, entonces no es Dios. Es un Dios inventado por la mente humana, todo cuadra, todo tiene sentido, pero hay muchas cosas de Dios que yo simplemente no entiendo, pero eso es lo que lo hace Dios. Pero ahorita vamos a ver de reglas y regulaciones. Cuarto, la posición común es que si la Biblia no lo menciona, pues entonces el cristiano tiene libertad de hacerlo. Esa es una de las cosas que... A ver, enséñame la Biblia donde dice que no puedo ir al cine. Enséñamelo. Ok. Pero tampoco dice que no puedo ver Playboy. VH1 no es mencionado. MTV no es mencionado. Incluso la última vez que chequé, la mayor parte de las cosas que los mismos cristianos que dicen esto no estarían de acuerdo que alguien viera pornografía, pero tampoco es mencionado. Sitios de página de internet no son mencionados en la Biblia. Entonces, para gente que quiere argumentar y decir, a ver, ¿en dónde está en la Biblia que no puedo meterme a este sitio de la página de web? Pues no está. Pero si vamos a jugarla así, entonces, ¿le puedo pegar a mi esposa si quiero? Amén. Entonces me quedan viendo, pues... Ahorita vamos a dar una explicación a eso. Ahorita nomás estoy poniendo los argumentos aquí. Ese último, déjales doy esta rápidamente. Se espera que en el nombre de ser tolerable, que cristianos se sientan cómodos mientras desgracian la vida cristiana y la iglesia. Y digo que desgracian porque otra vez ya muy poco hay diferencia. Nuestra meta en este mundo no es filtrarnos al mundo, nuestra meta es ser diferentes. Y por eso como iglesia vamos a luchar siempre contra una filosofía pagana. Y cuando el mundo trate de igualar el matrimonio homosexual, tenemos que pararnos nosotros en contra. Y por más popular que sea, el cristiano se para firme. No es un cobarde el cristiano, que nomás porque la mayor parte está siguiendo una corriente, nosotros doblamos y cambiamos nuestras convicciones. Es a lo contrario. Entre más oscura la noche, más brillamos. Y no es el tiempo de hacernos para atrás. Hoy en día es el tiempo de meterle cambio y vivir y ganar almas, tocar puertas y hacer nuestro trabajo, porque hoy es el mejor tiempo de hacerlo, porque se está oscureciendo. Y viene la noche cuando el hombre no puede trabajar, así que mientras que hay esperanza ahorita, hay que trabajar y hay que ganar almas y hacer nuestro trabajo. Entonces, bueno, ese es el legalismo. Veamos número 2, por favor. Resumiendo las enseñanzas comunes. Ahora, si usted va a estar parado con alguien un día y quiere debatir los temas, por lo regular sus argumentos van a ser lo que vamos a hablar ahorita. Van a decir ciertas cosas a las cuales quiero atender en este momento. Primero, los argumentos van a decir algo así: el cristiano solo da cuentas a Dios. Y es cierto, y eso es una media verdad, hermanos. Romanos 14:12 nos dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Muy bien, nadie está argumentando eso, así que cuando alguien cruza sus brazos y dice, pues yo nomás voy a dar cuentas a Dios, dile, pues eso sí es cierto. Pero es una media verdad. Y ahorita vamos a ver por qué. Sí es cierto que todos vamos a rendir cuentas a Dios, pero luego ahorita vamos a ver que el hombre también rinde cuentas a hombres. Ahora, segundo, quiero que vean otro argumento que van a usar. Van a decir algo así: las áreas más disputadas del comportamiento no son específicamente mencionadas en la Biblia. La última vez que chequeé, cocaína tampoco aparece en la Biblia. Entonces quizás yo también pueda hacer cocaína. Amén. No me vean como que lo voy a hacer, no. Nomás estoy haciendo un argumento aquí. Lady Gaga no es mencionada. Marilyn Manson no es mencionado. Y Marilyn Manson en sus conciertos usa la Biblia como papel de baño.
Pero no nomás porque no es mencionado, quiere decir que el cristiano debe de participar en estas cosas. Como les dije, MTV no es mencionado, VH1 no es mencionado, no menciona Shakira o Shakira, como se llame. Pero son cosas que ahorita tenemos que enfrentar. Entonces, si alguien va a tomar la postura y decir, pues es que todo lo que estamos argumentando ni lo menciona la Biblia, entonces podemos estar en cada maleza que usted quiera. Pero vamos a darnos cuenta que no nomás porque no es mencionado en la Biblia, quiere decir que no hay principios bíblicos que se deben de aplicar para no practicar. Muy bien, entonces, pero son los argumentos que ellos usan. Tercero, en todos estos asuntos, los que no son mencionados, el cristiano tiene libertad para escoger por ellos mismos. En otras palabras, como MTV no es mencionado, entonces quiere decir que cada cristiano puede escoger y tiene la libertad de escoger si va a ver este canal o no, porque no es mencionado en la Biblia. Y ellos, en eso argumentan. Incluso podrían usar Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre el día y de día, dice, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y ellos van a decir, cada quien tiene que tener y estar convencido. Y yo digo, mira, hay muchas cosas que yo no estoy convencido que debo de todas maneras hacerlo. Yo no sé si estoy convencido que 35 kilómetros por hora en esta calle es la velocidad que todo mundo debe de andar. No estoy muy convencido, pero si un día me atrevo a irme más rápido y me para el policía, no le voy a poder decir al policía, oye, yo nomás rindo cuentas a Dios. Tendré que aceptar mi multa, muy bien, y ni modo, aunque no esté plenamente convencido. Es malo que líderes pongan estándares, o si quieren usar la palabra reglas en lugar de estándares, en la cual muchos se sientan forzados o mal cuando no cumplen con estas áreas. Y para mí eso se me hace muy sencillo, porque cuando alguien me ha dicho eso a mí, yo digo, no, pues no los hago sentir mal. Simplemente no sirven en la iglesia. Amén. Es muy sencillo. Yo no me voy a poner a argumentar con alguien que no esté listo para abrazar nuestros requisitos de liderazgo. No me pongo a argumentar. Tampoco me voy a poner cada domingo a tirarle a esa persona. Y hay alguien aquí que quiere ir al cine, no quiere servir en la iglesia. No. La verdad a mí no me importa. Amén. Si alguien quiere servir a Dios, que sirva a Dios. Si alguien quiere no servir, pues que no sirva. Pero yo no puedo entrar y convencer el corazón. Yo nomás les digo a la gente que si alguien quiere servir a Dios en esta iglesia, nosotros sí creemos en ser diferentes que el mundo. Y no vamos a poner a jóvenes aquí a cantar que andan participando en ese tipo de cosas porque creemos que es como una doble vida. Vamos a cantar de Cristo y ser mundanos. Ese tipo de cosas no deben de suceder, y no vamos a poner hermanos a ujieres que fumen marihuana y cosas así. Amén. Simplemente eso es lo que debe de ser. Entonces, no vamos a tener jóvenes llenos de aretes y tratando de servir a Dios de esa forma. Lo que le vamos a decir a cada persona que quiere servir en la iglesia es, Cristo dijo, hermanos, Cristo dijo, el que quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si nosotros rebajamos eso, es rebajar el discipulado que Cristo mismo puso. Entonces lo que el cristianismo de hoy quiere decir es, ay, pobrecita gente, está tan atribulada, ay, vamos a quitarle la cruz, que sean mundanos. El que quiere servir en esta iglesia, no te preocupes, así como eres. Sirve a Dios así, sin cambiar absolutamente nada, porque no queremos que te sientas mal. Pero hermanos, el trabajo de la iglesia no necesariamente es producir sentimientos de mal o bien. El trabajo de la iglesia es proclamar la palabra, y cuando se proclama la palabra, pues uno se siente mal cuando le cae la piedra. Amén. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de decir es, una cosa es ser salvo. Cuando una persona es salvo, va a Cristo tal como es. Gracias a Dios que para ser salvos, Dios dice así, vente, así, no importa si tu problema es pornografía, drogadicción, no importa, yo te salvo. Pero para ser discípulo es muy diferente, ya nadie sigue igual. El que quiere ser su discípulo tiene que negarse, tiene que tomar su cruz, tiene que dejarlo todo, tiene que seguir a Dios bajo las condiciones que Dios mismo puso. Entonces vemos el legalismo,
vemos resumiendo las enseñanzas comunes número 3. Una explicación sencilla sobre las posturas progresivas. Muy bien, y vamos a contestar estos argumentos. ¿Cuántos aquí han escuchado por lo menos uno o dos de los argumentos que acabamos de ver? Levanten la mano. A ver los de la iglesia. Amén. Si hay varios, muy bien, que andan tratando con la palabra legaliza y tienen que tratar. Bueno, si ustedes notan, vimos que el cristiano solamente rinde cuentas a Dios. ¿Qué decimos nosotros a esto? Primero, los cristianos deben de obedecer a Dios y al hombre. Y muchos ya están, no puede ser. Sí, es bíblico. Amén. Ahora, déjales digo en qué áreas, porque no quiero que se me asusten, ¿verdad? Lo que la mayor parte quiere decir, hermano, siempre es una media verdad, siempre. Si manejo entonces, hermanos, y me dan una multa porque yo manejé demasiado rápido, pudiera yo decirle al oficial, oye, no me des una multa porque yo nomás doy cuentas a Dios. No, pues tuviera que tomar la multa porque reconocemos como cristianos que Dios puso las autoridades. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 13. Es más, yo les puse una lista, o vean aquí en la pantalla, hermanos. Por ejemplo, la Biblia dice que la congregación debe de obedecer a sus líderes espirituales. Es lo que dice la Biblia. Romanos 13, 17, por más que quieran, eso dice la Biblia. Muy bien, no le vamos a cambiar. Muy bien. Así que cuando alguien dice, no, yo nomás me someto a Dios, es media verdad, pero también se tienen que someter al pastor. Además, todo lo que estoy mencionando aquí, toda autoridad humana es limitada por la Biblia. En otras palabras, yo no puedo decir, a ver, Michelle, ¿sabes qué? Me cae mal, hermano Sánchez, ve y mátalo. ¿Verdad? Él no puede decir, la Biblia dice que debo de obedecer a mi pastor y voy a ir a matarlo. No, no. ¿Por qué? Porque mi autoridad está limitada por los mismos principios bíblicos. Yo nunca pudiera pedirle a la iglesia que desobedeciera a Dios. La iglesia tiene una obligación primordial con Dios, no conmigo. De la misma forma, vean siguiente, las esposas deben de obedecer a sus maridos, así dice la Biblia. Y además, hermanas, como al Señor, dice la Biblia. Entonces, con el genio como sea, usted debe de obedecer a su esposo. Muy bien, es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado con quién se casa, porque el resto de tu vida te tendrás que someter a él. Ahí no se escuchó nada, nada. Así le hicieron. Entonces, ahora, imagínense que una esposa le diga a su esposo, pues yo no te tengo que hacer caso, yo le doy cuentas a Dios. Pero la Biblia dice que la esposa debe de someterse a su esposo. Amén. Yo sé que a las demás les duele cuando usa la palabra someterse, pero es lo que dice la Biblia. Vamos a irnos al siguiente, no sé que me comiencen a apedrear aquí. Tercero, los hijos deben de obedecer a los padres. Amén, padres. Ahí todos los padres, sí, amén, ¿verdad? Ok. Siguiente, los siervos deben de obedecer a sus amos. Nosotros, este quinto, debemos de obedecer las autoridades, el gobierno. Ahora, quiero que vean esto. Hay un padre en una casa, nomás escuchen aquí, se los voy a aplicar bien, cómo es bien sencillo esto. Y viene su hijo, y su hijo le dice, papá, quiero salir. Y el papá dice, yo quiero que estés aquí a las 9 de la noche. Entonces va el hijo y dice, a ver, ¿dónde dice en la Biblia que tengo que regresar a las 9 de la noche? ¿Sí lo captaron? Se escucha bien ridículo eso, ¿no? Entonces que el hijo vaya con su padre y le diga, no, pues yo voy a regresar a la hora que me dé la gana. ¿Por qué? Porque la Biblia no me dice a qué hora es regresar. Y tú eres un ser humano y yo nomás me someto a Dios. ¿Sabes lo que gente hace en las iglesias, hermanos? A ver, pastor, ¿qué tengo que hacer para servir en la iglesia? Esas son las reglas. Pero aquí nada es mencionado del cine. Y el diezmo está en el Viejo Testamento.
Ay, y no puedo ir a antros, pero antros no es mencionado aquí. Ah, pues ¿sabes qué, pastor? Ni modo, yo nomás me someto a Dios. Es lo que hacen. Y lo que la Biblia está diciendo es que un padre tiene la autoridad en su hogar, en su hogar, de poner cualquier regla que él quiera, mientras que no contradiga la palabra de Dios. Y si los padres quieren que los jóvenes lleguen a las 5 de la tarde, pues ni modo, joven, aguántate, cállate y sométete. Porque esa es la regla que puso los padres. Amén. Y los padres tienen autoridad sobre los hijos para poder regularizar todas estas cosas triviales. Y si la mamá dice a su hijo, quiero que laves los trastes. Lavar los trastes, hermanos, no está en la Biblia. Pero los padres tienen esa autoridad para ejecutar reglas de la familia en el hogar. Y los hijos deben de someterse a esas reglas. Yo no estoy de acuerdo con los impuestos y van a subir, hermanos. Y no podemos oponernos, tenemos que pagar impuestos. Amén. ¿Por qué? Porque yo debo de someterme al gobierno, al presidente, lo que sea, mientras que no se me pida desobedecer a Dios. ¿Sí captaron eso? El cristiano tiene que someterse. Entonces, si un día, nos quieren quitar libertades cristianas, ni modo, que me manden a la cárcel, yo voy a seguir tocando puertas, voy a seguir predicando en contra del homosexualismo, voy a seguir predicando en contra todo lo que la Biblia me dice que predique, porque primero es Dios. Pero mientras que el gobierno no me pide algo en contra de Dios, yo tengo que someterme al gobierno. Sería mal cristiano no hacerlo. Y mientras que todos nosotros comprendemos esos principios, nadie los quiere aplicar en cuanto a la iglesia. La iglesia tiene su gobierno, la iglesia tiene su pastor que Dios puso para poder poner reglas para cuidar. Como un padre de la familia pone reglas en su hogar, Dios puso al pastor para hacer lo mismo en la iglesia. Es lo que dice la Biblia. Pero otra vez, esta misma autoridad es limitada. Yo no tengo autoridad suprema, esa Dios la tiene. Entonces, aún esa, tenemos que tener cuidado de asegurarnos que todo lo que hagamos es escritural y es bíblico, y que no se contradice las escrituras con algo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque tiene que ser bíblico. Entonces muchas veces personas se llevan quejando, no, pues yo no tengo que hacerle caso al pastor porque yo me someto a Dios, pero eso no lo aplican en todas las áreas, nomás donde les conviene. Ahora, pero si yo tuviera una autoridad de chicotear a cada persona que hace eso, verás como si se iban a seguir las reglas. Pero como no existen ese tipo de consecuencia, la mayor parte de los seres humanos abusan de su confianza en cuanto a la iglesia. No cuestionan policías y no cuestionan el gobierno y no cuestionan el hecho que tienen que someterse a sus padres, pero hoy vivimos en una cultura muy en contra de la iglesia, en contra de la piedad, en contra la separación del mundo. Entonces siempre hay un choque, siempre hay un pleito entre los miembros y los que deben de seguir a Dios. Entonces, alguien que le dice, pues yo nomás rindo cuentas a Dios, está totalmente equivocado. Porque bíblicamente rendimos cuentas a Dios y al hombre. Amén. Siguiente. No se me agüiten. Ya están todos, pues, te conviene porque eres pastor. No. Incluso hay mayor condenación. Amén. Y eso es otro tema. Yo tengo dos responsabilidades. Uno, tengo que cuidar la iglesia de que no se arrugue con el mundo, dice Efesios 5. Y segundo, tengo que rendir eso, hermanos, dice Santiago, que uno tenga mucho cuidado cuando quiere ser maestro, porque hay mayor rendimientos de cuenta en ese aspecto. Ya les digo, trato el tema aún con mucho temor, porque un día estaré ante Cristo y tendré que rendir cuentas en cuanto a la condición de la iglesia. Y eso, hermanos, da temor santo, muy bien. Ahora, quiero que vean lo siguiente entonces. Segundo, la libertad no es una licencia para hacer lo malo. Ya que habían dicho, uno de los argumentos que vimos,
que en las áreas más disputadas, que no son mencionadas en la Biblia, uno tiene libertad de hacer esto. Ahora, voy a citar varios autores aquí y comprendan que esos autores, no estoy de acuerdo con todos, pero nomás para hacer un punto. Por ejemplo, uno de los falsos maestros de nuestro tiempo se llama Nahum Rosario, y él escribió un libro sobre la gracia, se llama Las riquezas de su gracia. Ahí lo tengo, está en mi oficina, no porque esté de acuerdo con Nahum Rosario, pero simplemente, noten lo que dice por favor él en su libro. Él dice: el mensaje de Pablo es claro, enfático. El creyente debe de vivir en la libertad gloriosa del Hijo de Dios y no debe dejarse esclavizar por el yugo de los mandamientos de hombres o los estatutos y regulaciones de la ley. ¿Ok? Él sigue diciendo: en la misma forma que los Gálatas se estaban esclavizando a las exigencias de los predicadores legalistas de su tiempo. Todavía hoy corremos el peligro de perder la libertad y espontaneidad de nuestra vida cristiana, tratando de santificarnos por medio de las leyes y reglas de los legalistas modernos. Ahora, deja pausar aquí, porque si notan, ese es el argumento que se está usando. Entonces, vamos a comprender, no es nada como los Gálatas. Si usted lee el libro de Gálatas, ellos estaban imponiendo la ley para que fueran salvos. Los judiciantes, los judíos, estaban agarrando a los gentiles y les estaban diciendo: tú nunca vas a ser aceptado por Dios al menos que guardes el sábado. Hombres, ustedes tienen que ser circuncidados, tienen que guardar la ley ceremonial. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Nosotros no estamos haciendo esto. Nosotros estamos diciendo: mira, vas a ser salvo por gracia, pero una cosa es ser salvo y otra cosa es ser un discípulo. Son dos cosas muy distintas. Dentro del mundo hay mucha gente salva, hay pocos discípulos. Hay poca gente tomando su cruz y siguiendo. Paul Chappell, aquí estaríamos de acuerdo con él. Él dijo lo siguiente en su libro Gracia para vivir piadosamente. Él dijo: muchos cristianos definen la libertad como una licencia de vivir como ellos quieren vivir. Muchos de aquellos que claman estar llenos de gracia se han dado a referirse de las iglesias conservadoras en términos no amigables. La más favorita de ella es legalista. Otro autor que él es carismático y curiosamente no fuera ni conservador en el aspecto de lo que nosotros creemos, pero aún carismático, que se llama Michael Brown, en su libro La Gracia Hiper o la Hipergracia, él dijo lo siguiente, y quiero que vean cómo él mismo está viendo todos los cambios que están sucediendo. Él dijo lo siguiente: no hay duda en mi mente que la noción de una reformación de gracia o revolución de gracia es altamente exagerada, que unas enseñanzas, debe decir, de la nueva gracia está fuera de equilibrio. En tiempos es antibíblica y muchas veces es peligrosa. Y digo peligrosa para el bien de estar del cuerpo de Cristo. Él continuó diciendo: en principio no estoy contra una reformación de una nueva gracia. Mi problema con el movimiento está basado en lo que yo creo que es un malentendido de la palabra de Dios y una mala representación de su gracia. De hecho, muchas iglesias en el oeste necesitan un despertar urgente para que tengan un encuentro fresco con Jesús. El mensaje hiper de gracia está poniendo a muchos en un sueño. En otras palabras, Jesús no dijo: duerman mientras que vengo. Él dijo: trabajen mientras que vengo. Pero hoy en día es como que, no sabes qué, no le eches ganas, no trabajes. Ya gente no sabe ni cómo sufrir por Cristo, no sabe cómo echarle ganas sin estarse quejando, sin cansancio y el deseo de tirar la toalla. Otro autor que también no es conservador, él se llama Chip Ingram, incluso este libro está en la librería, se llama el libro Choque Cultural. Pero él mismo dijo lo siguiente, quiero que vean aquí en la pantalla o en sus notas: el amor libre
y el pensamiento libre estaba a la orden del día. Si te sientes bien, hazlo. Era el grito de batalla. Esa tendencia explotó en la década de 1970. Al llegar la década de 1980, trajo la generación yo. Haré lo que me convenga, decían los hombres y las mujeres de esa década. Si yo me siento bien, me hace feliz, lo haré, porque eso es lo que más importa. Adelantemos hasta el día de hoy. Estos chicos de las décadas de 1960 y 1970 ahora son padres y abuelos que criaron a sus hijos con pocos absolutos morales en su vida, o ninguno, y sin conocimiento de la verdad bíblica. Qué triste eso. ¿Y qué produjo todo eso? Los milenios. Y aquí hay muchos milenios ahorita. Amén. Que simplemente hoy en día, déjales digo, los jóvenes no quieren crecer. Amén. Quieren seguir con sus jueguitos y canicas y trompos y todo lo demás. Y ya no están creciendo, ya no están madurando. Pero hermanos, tenemos que comprender entonces que aún gente que es del movimiento liberal en sí ya está viendo el problema de que ya no hay nada que los está deteniendo. Ya las cosas se están yendo. Hermanos, una falta de moral produce a Joel Osteen, el que tiene la iglesia más grande, se me hace del mundo, o el segundo más grande, ese que dice que él no predica contra el pecado porque Dios le dio el don de ser positivo. Amén. Entonces todo lo que él predica siempre es positivo. Somos hijos de Dios, Dios te ama, somos campeones, ¿verdad? Y no para de eso. Pero ese es el mensaje que a todo mundo le gusta escuchar el día de hoy. Bueno, tercero, hermanos, y hay mucho que nos estamos brincando aquí. Vayan a Gálatas, verás, vamos a Gálatas bien rápido. Pero rápido, hermanos, vayan a Gálatas. Si no, no voy a terminar. Gálatas. Una vez estaba hablando con una persona que estaba interesada en venir a la iglesia y recuerdo que, no sé, se me hace bien curioso cuando me entrevistan para ver si quieren venir a la iglesia. Me hacen preguntas. Y tú permites a gente que se vaya y le digo, mira, yo no me meto en la vida de nadie, que si gente se quiera matar, que se mate. Yo no estoy como correteando a los miembros a ver qué están haciendo. Tengo mejores cosas que hacer. Muy bien, por una. Pero les digo, mira, yo predico en contra de eso y lo otro, ahí les voy dando la lista. Una vez, en una ocasión, una hermana, y es curioso que la hermana fue, no el hermano, pero la hermana me abrió a Gálatas 5.1. Vayan a Gálatas 5.1. Me dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues ella comienza a gritar victoria y dice, no, mira, ustedes son legalistas y pues no debemos de estar en ninguna esclavitud en lo absoluto. Yo dije, ¿quién está hablando de una esclavitud y cuál yugo estás hablando? Porque aquí está hablando el yugo de la ley y yo no pido a la gente que regrese a la ley ceremonial. Brínquense al versículo 13, por favor, nomás para que vean lo que no quiso decir Pablo, porque él mismo lo clarifica. ¿Están ahí? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para qué, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo pienso que eso lo hace claro. En Cristo estamos libres, pero no uses la libertad para usarla como excusa o pretexto de hacer lo malo. Es lo que la Biblia dice. Vayamos a otro, por favor. Vayan a Tito, hermanos. Rápido, hermanos. Métenle en ganas ahí, como que si les estuviera pagando para la primera persona que llega ahí. Muy bien. Ahora sí se escuchó todos los ojos. ¿Estamos ahí? Noten Tito 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Gloria a Dios, la gracia de Dios. Pero notan lo que hace la gracia de Dios. ¿Qué hace? Noten la siguiente palabra. ¿Qué dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad
y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios no nomás me salva, la gracia de Dios también me enseña. Y me enseña a ser piadoso. No es la licencia. Vayan a Judas, por favor. Rápido, hermanos. Judas antes de Apocalipsis. Si te fuiste al libro de concordancia, ya te fuiste demasiado lejos. Muy bien. Regrésate. Es Judas y Apocalipsis. ¿Estamos ahí? Judas, versículo 4. Dice la Biblia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en ¿qué? ¿La qué? La gracia de nuestro Dios, y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy, hermanos, lo que siempre se comienza a usar hoy en día es, ay, pues es que estamos bajo la gracia. ¿Y pues qué significa eso? ¿Que yo puedo hacer lo que yo quiera? No, porque la Biblia nos dice que eso es impiedad. El que alguien use la gracia de Dios como un pretexto para hacer lo malo. O alguien que transforme la gracia de Dios en libertinaje. No nomás porque estamos bajo gracia, quiere decir que yo puedo tener 5 esposas. Amén. Nadie dijo amén más que el hermano diga amén. Eso no quiere decir que ahora sí puedo decir malas palabras porque estamos en la gracia. No quiere decir eso. No andar hablando yo como el mundo habla nomás porque soy bajo gracia, porque eso es como usarla como un pretexto. Entonces vean aquí en la pantalla, hermanos, la libertad de la Biblia siempre es una libertad de hacer lo bueno, lo correcto. Nunca es una libertad de hacer lo malo. La gracia de Dios nos da la libertad para poder complacer a Dios. Bueno, tercero, rápido, me estoy brincando, hermanos, aquí. Ustedes tienen nomás 4 hojas, yo tengo, 17 hojas de notas. Así que me tengo que ir rápido. Tercero, Dios pone estándares. Y eso es lo que no conocen de Dios, y eso es lo increíble. En Deuteronomio 22:8, Dios dijo que si hacen una casa deben de poner un pretil. ¿Sí recuerdan el versículo? Para que no se caigan. Noten que un pretil no tenía nada que ver con ser moral o nada, tenía que ver con cuidar vida. No hace que estén en la terraza y ¡pum!, se caiga alguien y se mate, es lo que está diciendo Dios. El estándar, hermanos, que Dios puso eran bien rígidas, incluso a los judíos. Dios les dijo que no pueden usar telas mixtas. Él le dijo a los judíos que no podían usar 2 diferentes animales para jalar el arado. Tenían que ser de los mismos. Tenían ciertas reglas de dieta que los judíos tenían que observar. Y si usted me pregunta, ¿pero por qué, pastor? Porque Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Amén, yo no entiendo eso. Pero ¿sabes lo que sí puedo entender? Es que Dios quería que cuando todos los gentiles veían a los judíos, fuera obvio que los judíos tenían un Dios diferente. Todas las demás naciones eran paganos y sacrificaban a diferentes dioses y practicaban ciertas cosas, pero no los judíos. Aún en su vestimenta tenían que ser diferentes. Y si alguien les pregunta, oye, ¿y tú por qué nomás andas así siempre? Pues porque Dios me lo pidió. O sea, Dios mismo puso, hermanos, bastantes reglas. Entonces, uno decía, sí, pero eso era Viejo Testamento. Bueno, nos avanzamos al Nuevo Testamento y 1 Corintios 11 les dice a los hombres que no deben de tener pelo largo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que Pablo era legalista? No. Allá en Timoteo les dice a las mujeres que deben de ser modestas. ¿Eso quiere decir que son legalistas? No. Entonces, déjales ayudo aquí a todos aquí, esto les va a ayudar cómo aplicar principios bíblicos para el año 2018. Y déjales enseño esto en la pantalla aquí, para poder tener una conducta cristiana. ¿Se va que es la siguiente, hermano? Ahora sí, la que te había dicho. Ahora sí. Tenemos varios principios, o vamos a brincarnos a donde te dije, donde estaba blanco, mejor, vamos a usar esa ahí. Vamos a ver si aparece. Ahí, ahora sí, esa mera. Entonces, aquí vemos una guía para poder comprender reglas bíblicas. Hermanos, y vean aquí, esto es bien importante. Porque si vamos a debatir, si vamos a tener reglas, estándares bíblicas de separación, yo sí voy a argumentar que tienen que ser bíblicas y tenemos que comprender por qué hacemos o no hacemos algo.
Primero tenemos que comprender lo que es un principio bíblico. Noten aquí en la pantalla. Un principio es una regla bíblica de la cual yo tengo que vivir. O sea, estamos hablando, la Biblia nos dice algo y nosotros comprendemos por medio de este versículo lo que Dios dice. Muy bien, eso es lo que es un principio. Segundo, luego tenemos que establecer una convicción. Una convicción es una creencia personal en base de lo que dice el principio bíblico. Y yo sé que ahorita se los voy a aterrizar, porque esa es la forma de medir. Muy bien, entonces está el principio, está la convicción, y aquí les va el estándar. El estándar o la regla es una regla necesaria para proteger mi creencia personal a lo que yo digo que dice la Biblia. Entonces, no tiene absolutamente hermanos, ningún sentido decirle a la gente, pues yo creo que la Biblia dice que no debo de hacer la maldad. Y pues mi convicción es que yo me debo de alejar de la maldad. Pero si nunca digo qué es la maldad, ¿cómo voy a saber de qué me estoy separando? ¿Sí lo captaron? Entonces, nomás para ayudarles a un lado más profundo, en sus notas, ahí les puse entonces, para poner esto en práctica, vayamos todos a Salmos 101, versículo 3. Y vamos a dejar esto aquí para que aunque ya está en sus notas, vamos a establecer esto. Un principio, noten aquí, hermanos, es una regla de la cual yo tengo que vivir. La regla que la Biblia me está diciendo, o que David dijo, es: no pondré nada injusto delante de mis ojos. Quiero que vean aquí, ese es el primer paso. El siguiente paso es establecer una convicción. En otras palabras, la convicción, recuerden, es una creencia personal sobre lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mi convicción aquí, y eso está en sus notas, en la base de la Biblia, no debo de poner algo sucio enfrente de mis ojos. ¿Estamos de acuerdo? Para tenerlo entre estas dos cosas. Pero ese es nomás el segundo paso. Y es aquí, hermanos, noten aquí. Todas las iglesias, por más liberales que sean, van a estar de acuerdo con el punto 1 y el punto número 2. Porque si yo voy con cualquier persona y le digo, oye, a ver, aquí léeme la Biblia, no pondré nada injusto. Entonces, ¿verdad que eso quiere decir que yo no debo de poner nada que me contamine mi alma? ¿Verdad que eso quiere decir que no debe de ser nada sucio que yo esté viendo? Y por más liberales que ellos sean, ¿sabes lo que me van a decir? Sí, eso es lo que quiere decir. Pero aquí les va. Si nomás tengo un principio bíblico y nomás tengo una convicción, va a ser muy fácil, hermanos, va a ser muy fácil que siempre esté levantándome en contra de mis propias convicciones. Porque no he puesto ninguna regla de protección todavía. Lo único que he hecho es, he establecido lo que yo creo de lo que dice la Biblia. Entonces, vean el estándar que ahí está en sus notas. Entonces, mi regla personal es, no voy a ver revistas de Playboy, no voy a ver películas con escenas sexuales o violencia injusta o cosas así. ¿Por qué? No porque soy legalista, y no porque soy demasiado estricto, y no porque nomás me las estoy sacando de la manga y porque quiero hacer a todos los jóvenes miserables aquí. No, no se trata de esto. Se trata porque dice la Biblia algo, yo creo algo acerca de lo que dice la Biblia, pero tengo que saber cómo proteger lo que yo digo que creo. Es inmadurez nomás establecer algo que creemos si no establecemos cómo proteger eso. Entonces la Biblia, hermanos, está llena de principios bíblicos. No, absteneos de toda especie de mal, dice 1 Tesalonicenses. Ok, perfecto, ¿qué significa esto? ¿Qué creo yo acerca de ese versículo? Pues yo creo que ese versículo me está diciendo a mí que cualquier apariencia del mal yo debo de abstenerme. Yo no voy a caminar en la calle pretendiendo que estoy fumando, aunque no esté fumando. Amén. No voy a tomar, hermanos, yo no voy a salir con esta agua,
no la voy a poner en una bolsa negra y no voy a andar tomando agua así. Fíjense bien, hermanos, no es pecado que yo haga eso, es agua. Pero sí dice la Biblia que debo de abstenerme de toda especie de mal. Yo no quiero que alguien piense que estoy tomando licor. Amén. Entonces, la convicción, hermanos, los estándares, las reglas, tienen que ser sabiamente aplicadas en nuestro tiempo. La Biblia no me tiene que decir, y no metas el agua en una bolsa negra y tómatela de la bolsa negra. No tiene que decir eso las Escrituras. Pero si yo tengo sabiduría en nuestro tiempo y la Biblia dice que debo de yo separarme de cualquier cosa que se pueda ver mal, pues entonces no voy a tomar agua de ahí. ¿Sí lo comprendieron? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida tenemos que establecer qué es un principio bíblico, tenemos que tener una convicción de lo que dice la Biblia y tenemos que establecer cómo vamos a proteger esa convicción. Entonces, yo nunca le dijera a alguien, o nunca me pararía aquí atrás del púlpito, y para todos aquellos que quiebran la Biblia tomando agua de una bolsa negra, porque eso no es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, nuestro equilibrio aquí esa es una regla personal por algo que dice la Biblia. Entonces, primero quizás voy a iniciar con el principio bíblico y ya luego le voy a tirar a todos los que toman agua con una bolsa negra. Pero no puedo nomás establecer eso dice la Biblia, porque no lo dice así. Y en 50 años más van a haber otras cosas, pero la Biblia sigue aplicando, es lo que estoy diciendo. Y si gente no tiene sabiduría para poder aterrizar estos principios o para poder aprender cómo separarse del mundo, comienzan entonces a mezclarse, comienzan a buscar libertades, comienzan a preguntarse, oye, pues si no lo dice la Biblia, entonces lo tengo que hacer. Y no, hermanos, no. Tenemos que tener sabiduría en cómo aplicarlas. Bueno, hermanos, no la terminé. El otro domingo para la iglesia continuaremos. Ahora sí, profundizaré entonces mucho más el otro domingo, ya que vamos a tener tiempo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a prepararnos para el servicio de esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Señor, a aprender lo que tu palabra dice.